Gracias. David, Jimmy. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio, César. Bueno, pues vamos a empezar esta tarde, noche de ética. La verdad es que el tema está muy bonito, o sea, es un tema diferente, uno de estos temas que distinguen a los programas de la Escuela Judicial Electoral porque son distintos, ¿no? Y me refiero a la ética, hola, Julio, a la ética o éticas latinoamericanas, ¿no? Y tengo un montón de cosas para compartirles porque, como les comento, pues es un tema, esto digamos, la perspectiva latinoamericana es un elemento que tenemos como de manera transversal en todos nuestros diplomados, ¿no? Lo van a encontrar en argumentación jurídica, lo van a encontrar en derecho probatorio, ¿no? Entonces, bueno, en la ética judicial, en la ética judicial electoral y la ética jurídica en general, ¿qué relaciones, de dónde abrevan con las éticas latinoamericanas, ¿no? Y así como puesto en plural, porque quizá ese es el gran tema de complejidad de América Latina, ¿no? O sea, que si bien hemos intentado por mucho tiempo, pues, tener un tipo de unidad, un tipo de elementos comunes, comenzando por el idioma, en realidad nos ha sido muy difícil integrarnos, ¿no? Ha sido muy difícil, pues, mantener esa unidad. Hay quien podría decir que incluso a propósito. O sea, que es a propósito esta división, ¿no? Y bueno, hay quien diría que pues esto parte sobre todo de los intereses, pues sobre todo mercantiles, ¿no? Y de explotación que la propia América Latina ha sufrido por parte de Occidente, aunque, bueno, claro, hay quien considera que América Latina sería Occidente, pero bueno, a partir primero, pues, de la colonización europea y posteriormente del intervencionismo norteamericano, ¿no? Hay quien dice que no, que es parte de nuestra idiosincrasia, o sea, que de alguna forma esta falta de identidad, esta falta de unión, pues es de alguna manera producto de nuestras culturas. Yo creo que no, yo creo que sí, sin caer en la conspiración, yo creo que sí hay pues sí, un tema de dividirnos, ¿no? Y no solo de dividirnos, sino también de insistirnos, imponernos un modelo homogéneo, pero sobre todo hegemónico. Entonces siempre estamos mirando, sobre todo Europa, pero pues también hacia los Estados Unidos, y no miramos hacia el sur, ¿no? Y entonces ya incluso hasta aparece en última instancia, ¿no? En los últimos tiempos, hasta aparece con el tema de la polarización, que si tú apelas a un discurso latinoamericanista, entonces te colocan en un sector o en un punto, o te identifican con un cierto tipo de ideología, y entonces se ha puesto peor, ¿no? Porque entonces hablar de Latinoamérica resultaría en algún sentido contraproducente, porque pues supondría digamos, en esta dinámica colonizadora, pues significaría apelar a una cultura como inferior, de menos calado, ¿no? Con menos calidad y todas estas cosas, ¿no? Y no me dejarán mentir, porque eventualmente la gente usa términos despectivos que encuentran, que los, como por ejemplo la tropicalización. Dice, es que este modelo, sí, casi insisto, europeo, norteamericano, está tropicalizado, ¿no? Como diciendo, se demeritó, se deterioró, bajó de calidad, ¿no? No sé. Y eso es un sesgo cognitivo muy fuerte, que justamente tiene que ver con procesos de colonización. Así que hablar de éticas latinoamericanas supone, en principio,
hablar, y así lo van a encontrar en casi todas las éticas, en todas las formulaciones desde la perspectiva latinoamericana, es hablar de un espacio, un área de oportunidad para la emancipación. O sea, las éticas latinoamericanas, si tienen algo en común, es esta apelación a la emancipación, ¿no? Que incluso a veces llevan este apellido, ¿no? O esta extensión que es de la liberación, que es curioso porque no tiene que ver con movimientos libertarios, como hoy se dice, porque los movimientos libertarios, pues justamente o paradójicamente son conservadores, ¿no? Son reaccionarios, y entonces cuando hablamos de ética de la liberación se refiere a un posicionamiento donde dices, es bien sencillo, o sea, si la ética supone una toma de conciencia, ¿no? En este caso, la ética de la liberación supone tomar conciencia de esas imposiciones, de esa colonización y formular tus propias preguntas, tus propias hipótesis desde tu contexto. Esto, Pablo Kusch, un argentino que justo desarrolla estos temas, le llama pensamiento situado. O sea, una ética situada, una ética desde nuestro contexto. Si seguimos esta argumentación y utilizamos el sentido común, pues digo, es muy fácil llegar a la conclusión que aun si uno decidiera aceptar el sesgo cognitivo o el prejuicio, el preconcepto de la superioridad cultural de Europa, aún de todos modos no podría negar que de alguna manera hay una experiencia, un conocimiento empírico que permitiría formular un pensamiento propio, ¿no? O sea, es decir, pues sí, estudia Europa todo lo que quieras, imita todas las figuras que quieras, habla de la ética occidental desde Nicómaco y en Aristóteles, ¿no? Hasta Adela Cortina en nuestros días, pero no tiene nada de malo apelar a otras éticas que se han formulado en nuestro contexto. Esa es la intención, ¿no? Es decir, complementar. No es o sea, es más, es un posicionamiento ético, ¿no? O sea, es decir, ¿qué de malo hay en conocer nuestras pensadoras, nuestros pensadores, nuestros posicionamientos, nuestras maneras de ver el mundo, nuestras éticas? Nuestras éticas, ¿no? Entonces, en principio eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y claro, esta formulación ética de la liberación, que en nuestro contexto viene con una carga concreta, incluso hasta cierto punto de un tipo de activismo, porque suponía la liberación de comunidades enteras que se encontraban subyugadas o esclavizadas incluso, ¿no? Subyugadas en su momento, pues sí, por el conquistador, posteriormente por el colonizador y después por el mestizo, por el ladino en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Entonces sí, justo liberar porque supondría quitarles las cadenas a esas personas y a esos pueblos. Y muchas veces esta liberación paradójicamente se hacía pues en ese contexto, insisto, rural, comunitario, en el que había instrumentos de colonización como ustedes podrán perfectamente entender, que uno de los más poderosos y efectivos vehículos de la colonización, pues fue la religión, ¿no? Y concretamente la religión católica. Y entonces, la ética de la liberación, por eso decía paradójicamente, surge de un posicionamiento en principio teológico, ¿no? O sea, es decir, porque se plantea una lectura distinta del texto evangélico para producir ese es el primer punto, ¿no? Una especie de lectura situada, contextual, de esa teología, ¿no? De esa teología que tenía que servir para ayudar a los pobres, ayudar a los desvalidos, a los marginados. Entonces, cuando surge la ética de la liberación, muy de la mano de esta teología de la liberación, pues surge con ese cometido, con ese signo, ¿no? Con ese propósito.
Y por ahí pues vamos a encontrar, apuntalando este concepto, a don Enrique Dussel, ¿no? Seguro ya lo tenían en el radar. Y Enrique Dussel hay que empezarlo a leer más, justo por esta propuesta complementaria. Insisto, sigamos leyendo todo lo que queramos leer, pero nada de malo está en poder leer también estas otras fuentes y estos otros posicionamientos. Dussel todavía está vivo, que eso es pues también un tema interesante, ¿no? O sea, es decir, es un pensador, es decir, la ética de la liberación tiene poco relativamente, ¿no? Formó una escuela muy poderosa, potente en México. Y bueno, hay otros exponentes que ya lo han empezado a traducir o a trasladar directamente hacia el derecho, como el colega Antonio Carlos Volkmer, que por cierto les hago la invitación y el comercial. Vamos a tenerlo el 1 de septiembre en una tertulia, o sea, dentro de 8 días, creo que sí, dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Y que, pues, insisto, han hecho estos puentes o extrapolaciones de la ética latinoamericana o las éticas latinoamericanas al contexto del derecho concretamente, ¿no? Después ahí reuniéndose con otros filósofos del derecho, como Alatorre o Rosillo, y claro, antes que todos ellos, don Óscar Correas, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas éticas plantean un pensamiento crítico, plantean, como decía yo, pasar mucho del discurso a los hechos, porque las éticas occidentales tienen esta característica de ser altamente idealistas, ¿no? Muy platónicas, y las éticas latinoamericanas pues hablan casi de, o sea, eso de mucha empiria, ¿no? De mucho contacto con la realidad social, que esa es la característica. Y entonces es sumamente interesante porque todo esto hizo como confluir a una serie de pensadores que curiosamente y para nuestro orgullo provienen de nuestro contexto mexicano. O sea, es decir, claro, ya he mencionado en este inicio a varios argentinos, pero a la par de los argentinos, pues tenemos a los monstruos intelectuales mexicanos que se reunieron en torno a propuestas muy interesantes como la escuela o el colegio Hyperion, y que después, bueno, pues generaron una larga lista de lecturas: Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Villoro, Pablo González Casanova, que apenas nos dejó recientemente, ¿no? Entonces, hay una ética latinoamericana de filón o de proveniencia mexicana, y concretamente, bueno, de la UNAM, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí a veces me admira mucho, porque todo el mundo citando a los españoles, cuando en realidad tenemos aquí intelectuales de gran calado que permitirían entender nuestros problemas sociales de mejor modo, y concretamente el tema de la justicia y de la justicia electoral. Pero son autores que normalmente están invisibilizados, y por ahí Graciela Maturo, que es discípula de Kusch, argentina también ella, tiene una propuesta que quizá además no solo es que tengamos, o sea, tenemos a estos filósofos y estas filósofas que son muy importantes, pero también toda nuestra literatura está cargada de estos elementos, de estas éticas, ¿no? Y me llamó la atención porque esta investigadora proponía, fíjense, que dentro de las grandes explicaciones o narrativas respecto de un tipo de ética latinoamericana, estaría como máximo exponente de esa ética latinoamericana Juan Rulfo, o sea, un literato, ¿no?
porque a diferencia ahí empezamos a ver las diferencias, ¿no? A diferencia del pensamiento directo y lineal de Occidente, nuestro pensamiento es más metafórico, es más poético, ¿no? Tiene otras características. Entonces, a veces ese mensaje sobre el ser y el deber ser está más situado en la literatura que realmente en la ensayística. ¿Por qué? Porque, bueno, en la ensayística también la encontramos, ¿no? Creo que pues, todo lo que de alguna manera casi psicoanalítica analiza Octavio Paz. Psicoanalítica me refiero porque él mismo se está haciendo como una especie de autoevaluación cuando escribe El laberinto de la soledad, con todos los traumas que los mexicanos y las mexicanas tenemos. O sea, al final es una propuesta ética, ¿no? O de manera dialéctica uno podría entender una propuesta ética. Y que yo siempre recomiendo que después de leer El laberinto de la soledad leamos La jaula de la melancolía de Roger Bartra, ¿no? Entonces, bueno, sin duda, o sea, nuestra literatura, desde Nelly Campobello, ¿no? Por ejemplo, en Cartucho, uno puede encontrar referencias a esa nostalgia que inunda, invade nuestro pensamiento, ¿no? Y que a veces despreciamos, porque justo nos enseñaron a despreciar nuestras emociones. Ese racionalismo que lleva o transforma la ética en deontologismo, solo se puede combatir pues haciendo una ética de las emociones, que por cierto es un libro que trabajamos con el Instituto el Consejo de la Judicatura, ¿no? Si lo buscan, ética, argumentación y emociones, en donde escribí un texto. Y entonces, casi como un antídoto, ¿no? Una ética que no solo tiene apoyo en las emociones, sino que además las potencia de un modo adecuado y correcto, ¿no? Porque yo creo que lo que más daño ha hecho a la modernidad es este doble discurso, ¿no? O sea, decir decir que se quiere hacer una cosa y hacer otra, ¿no? Este doble discurso que es muy localizable en casi todos los productos de la modernidad y concretamente la modernidad jurídica, ¿no? El constitucionalismo, los derechos humanos, la codificación, el Estado de Derecho, todas estas instituciones tienen ese efecto, ¿no? O sea, discurso, mucho discurso, poca realidad, poca transformación social, poca trascendencia. Entonces, estas pensadoras, pues han insistido mucho en ese espacio, ¿no? Así, la transformación social, la justicia social. Las éticas latinoamericanas tienen esta característica de tratar de ser muy solidarias, muy subsidiarias, muy colaborativas, ¿no? Muy comunitarias, muy comunitarias. Miren que hubiera estado interesante y hasta ahorita se me ocurrió porque, bueno, cuando luego confeccionamos la agenda de la semana no lo tenemos en el radar, hubiera sido sumamente interesante y provechoso para ustedes haber asistido a la tertulia de la mañana. En la mañana tuvimos a uno de estos exponentes, Ambrosio Velasco. Ambrosio Velasco, toda una institución en México, un filósofo muy importante, y don Ambrosio Velasco empezó a desarrollar, no le dio tiempo, un concepto que él denominó democracia republicana. Que suena rimbombante, pero en realidad básicamente lo que trata es de humanizar la democracia. Y justo empezó diciendo eso, ¿no? Que hay toda una, pues, yo lo voy a traducir así, una ética imperialista que desde la conquista está peleando contra esta ética humanista, ¿no? Y entonces, pues vamos y pensadores que tratan de justificar a toda costa la guerra, la colonización, la conquista,
pues simplemente por puro egoísmo, ¿no? Que es como se fundó Occidente, por puro egoísmo, a través de la explotación de otros pueblos. Y luego esta otra democracia republicana que tiene en consideración a esos pueblos, que tiene en consideración a esos otros pueblos y que les exhorta a que pues manifiesten su cosmovisión, su modo de ver el mundo, para poder integrarlo eso a un proyecto social, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que explicó Ambrosio Velasco. Si les interesa, la conferencia estará disponible en las plataformas y redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Muy interesante, él hizo el recorrido histórico casi hasta el siglo XX, y ahí se queda con Luis Villoro, se queda con González Casanova, y bueno, hubiera sido interesante, o bueno, será interesante porque yo le dije que ojalá pueda seguir desarrollando esa temática, ¿no? Entonces, fíjense, es de larga data, ¿no? Estas éticas latinoamericanas surgieron desde el periodo virreinal con estos humanistas, muchos de ellos discípulos de profesores de Salamanca, de la denominada Segunda Escolástica. Sí, también yo le pregunté, me dijo, muchos de ellos aristotélicos tomistas, sí, muchos de ellos ligados, pues, él incluso lo llamó así, ¿no? Visión justnaturalista, sí, pero con un componente distinto, ¿no? Que era este compromiso social, ¿no? O sea, esta idea de ayudar a las otras personas, cosa que no tienen las otras éticas. O que sí lo tienen, pero no lo tienen como un elemento fundamental. Entonces, las éticas latinoamericanas, como éticas, dijimos ya, de la emancipación, pero también como éticas de la comunidad, como éticas del compromiso social, o mejor dicho, de la conciencia social, ¿no? Entonces, es una ética que dice, ¿qué es lo que más conviene, pero que beneficia a más personas? Mientras que la otra es, ¿qué es lo que más conviene? Y ya, en abstracto, apelando al pensamiento universal, y ya. En las éticas latinoamericanas, pues, esta idea de, bueno, sí, pero considerando los múltiples elementos. De hecho, él dijo que tuvo ahí una especie, bueno, de disputa, debate con Rafael Estrada Mitchell, porque le decía que él le proponía esta como visión justnaturalista multicultural, ¿no? Porque decía que Estrada Mitchell le dijo que eso pues, se contradecía, ¿no? Si lo piensa uno, pues sí, un poco, porque el justnaturalismo, pues al final es un planteamiento universal, y el multiculturalismo sería pues, un pensamiento relativista, por decirlo de una manera, ¿no? Yo le propuse, le dije, no, es que a lo mejor sí, efectivamente, se confunde esa expresión. Yo le propuse, ¿por qué no lo plantea como interculturalismo realista? Entonces, estas éticas latinoamericanas, eso, como un afán de integrar a distintas culturas, pero a través de la realidad en la que viven, ¿no? O sea, a partir no de implementar o imponer un modelo, sino descubrir conjuntamente un modelo. Entonces, ya que les digo todo esto, democracia republicana sonaba antes a otra cosa, pero ahora que ya expliqué esto suena a otra cosa, ¿no? Entonces, democracia republicana como este interculturalismo realista. Bueno, suena extraño, pero bueno, algo así. Solo por, digamos, por tratar de darle sentido a lo que él estaba comentando. Y curiosamente también decía, apelando con uno de los elementos, mucho del sentido común, ¿no? O sea, con la idea del sentido común, o sea, haciendo uso más que de esa razón absoluta kantiana, pues una cosa más humana, por decirlo así, ¿no? O sea, menos robótica, menos analítica, ¿no? No sé, tendría varios adjetivos para... Pero bueno, entonces, podría ser interesante si quieren darse un paseo por ahí. Este tema tiene un montón de aristas y de bifurcaciones y de cosas que se podrían sacar, porque simplemente así esto que les estoy comentando, ¿no?
poner a debatir o a discutir las visiones de la construcción de una sociedad, incluso antes de pensarlo como un Estado-nación, ¿no? O sea, es decir, esto es antes que la conformación del México independiente, ¿no? Esto es antes, ¿qué hacemos con todos estos pueblos indígenas que tienen idiosincrasias diversas? ¿Cómo las integramos? ¿Cómo le hacemos para no estarlos sometiendo, ¿no? Entonces, estos dos, insisto, visiones donde una implica justificar la guerra, implica justificar el saqueo, justificar la esclavitud, y otra visión de no, ¿cómo hacemos, no? ¿Y cómo lo justificamos? Diciendo, pues no razonan del todo, no son personas que podamos ver, los deberíamos de tratar como niños, ¿no? Como menores de edad, y una serie pues de conclusiones desacertadas, ¿no? Que llevaron pues justo a este pensamiento colonial. Y bueno, pues mientras los pensadores, ya sea españoles o los pensadores criollos, o sea, es decir, españoles pero nacidos aquí, debatían con su propia hispanidad, ¿no? Pues de alguna forma, pues la sociedad va desarrollándose de manera autónoma y pues va generando sus propias respuestas en la práctica. Entonces, la práctica como un espacio importante para el arranque del análisis de lo social, ¿no? Y de la ética, obviamente, ¿no? Entonces, por eso Graciela Maturo le llama esto fenomenología empírica, ¿no? Porque, bueno, trata de analizar justo los fenómenos dentro de la experiencia, ¿no? Como su nombre lo indica. Entonces, nuestras éticas latinoamericanas son muy de ese corte, fenomenológico empírico. Sí, y entonces eso, todos estos elementos que he estado desarrollando, pues cómo los aterrizamos al tema judicial, al tema judicial electoral, ¿no? Ese sería como un poco el reto, ¿no? Esa sería la cuestión. Y entonces uno pues empieza a pensar algunas maneras de relacionar estos conceptos que pudieran permitir a nosotros, generación del 2023, pues dar respuesta a temas como el tema de la digitalidad, ¿no? O de la virtualidad. Justo ahora que están, no sé si alguien más está forrando libros o útiles, estaba viendo yo los libros, no los libros de texto tan polémicos de la SEP, sino los libros, ¿cómo les podemos llamar? Extras, ¿no? Que les pide, cada escuela luego pide un paquete de libros extras, ¿no? De alguna editorial concreta para como apoyo, ¿no? Libros de apoyo, no sé si y me estaba llamando la atención uno de estos libros que abrí y casi estoy tentado a traérselos, ¿no? Porque decía ética digital, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, latinoamericanos, pensamos ese tema de la ética digital desde nuestro contexto cultural y considerando todo esto que llamé yo fenomenología empírica, ¿no? O sea, ¿qué de peculiar y de particular tiene la ética contemporánea a partir de esta cuestión de ética situada, ¿no? Cómo formulamos respuestas que sean adecuadas y acordes a nuestra idiosincrasia, ¿no? Ese es como el reto, ¿no? Y estoy tratando así como si de articular, ¿no? Algunas cosas para poder darle sentido a la propuesta. Me estaban preguntando justo ayer que cómo iba el tema de la justicia en línea, ¿no? Me decían que, porque, bueno, hicimos un manual de justicia electoral y el manual
se estaba actualizando para poder hacer unos cuadernillos que a la postre sirvieran como una especie de libro de texto para cada uno de los diplomados. Entonces, hay creo que un diplomado en Derecho Procesal Electoral, algo así, pero bueno, el chiste es que yo tengo que consignar a los coordinadores de ese cuadernillo, que son el doctor Pérez de los Reyes y el doctor Flavio Galván, el texto que yo escribí en ese manual, que era sobre el juicio en línea, ¿no? Y entonces alguien me estaba preguntando, ay, bueno, ¿y qué cambios hubo, no? Y yo le dije, no muchos, o sea, no ha habido muchos, o sea, en realidad, lo voy a decir así, sencillo, ¿no? Sin mayor, digamos, afán de polémica, sino una cosa absolutamente descriptiva. O sea, el juicio en línea, al menos en el ámbito electoral, surgió un poco impelidos por la pandemia, por la coyuntura y decir, bueno, tenemos que tener algo porque pues, ya otros tribunales están trabajando en ese sentido y nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces se aceleró, digamos, un proceso que a lo mejor se hubiera tardado un poco más de otro modo, ¿no? Y se aceleró y entonces se echó a andar y tal, como no sé si ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, pero así de alguna vez, de alguna manera les anticipo, el juicio en línea no contiene todos los medios de impugnación electoral, solo muy poquitos, y en realidad, pues es una interfaz muy sencilla, simplemente como para acercar o acelerar quizá alguno que otro proceso, pero en realidad hasta ahí se quedó, ¿no? O sea, es decir, no, hay quien dice, no, pues ya terminada la pandemia, pues se volvió a la normalidad, ¿no? Y esta buena iniciativa, pues de alguna manera no se consolidó ni sigue creciendo, o sea, está estancado ese tema, ¿no? Pero también hacía yo la reflexión que de alguna forma es que no hay una cultura hoy, y eso tiene que ver con la ética, o sea, no hay una cultura que trate de decir vamos a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo, vamos a tratar de generar menos espacios de corrupción o de impunidad, ¿no? O de uso abusivo del derecho electoral. No hay eso, o sea, eh, y entonces parece que lo único que estamos haciendo es replicar en el mundo virtual los mismos vicios que tenemos en el mundo presencial, ¿no? En la justicia de papel, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, eh, las éticas latinoamericanas de alguna manera harían un poco pues, de reflexión sobre cuáles son realmente los elementos que y sin un afán, vamos a decirlo así, de superioridad moral, ¿no? Sino con un afán de autocrítica, ese es el tema, ¿no? O sea, el tema no es que alguien venga y nos diga, es que ustedes los latinoamericanos son anómicos, no cumplen con las reglas, respetan el Estado de Derecho, ese es el problema. No, yo creo que ese no es el problema, ¿no? Porque es curioso cuando un latinoamericano va a Estados Unidos, respeta las reglas, entonces, ¿por qué no es esa la respuesta y por qué esa respuesta incluso es peligrosa? Porque entonces esa respuesta nos llevaría a sistemas autoritarios como el de Bukele en El Salvador, ¿no? Pues entonces el camino es rigidizar el derecho, hablar menos de ética, hablar más de sanciones, ser más estrictos y bueno, pues generar sistemas autocráticos militarizados de control absoluto, no sé si lo vean por ahí, ¿no? No es el camino ese, ¿no? Porque de alguna manera quien va a tener el control de todos esos mecanismos y recursos, pues es alguien que seguramente no se va a ajustar a la ética, ¿no? Y que tampoco va a tener el afán de generar un bien común o de pensar en los más marginados, ¿no? Va a pensar en cómo conservar el poder al más largo tiempo y eso, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil porque, claro, a los pobres, que es justo el objeto de las preocupaciones de las éticas latinoamericanas, se les ha instrumentalizado siempre, ¿no?
Entonces, hablar de ética política latinoamericana es muy complejo, porque aunque desde la teoría, aunque incluso desde la práctica y desde algunos proyectos interesantes, ¿no? Como la filosofía zapatista, por ejemplo, pues ha habido un llamamiento, ¿no? A cambiar las cosas de fondo, pues en realidad lo que seguimos es replicando los viejos modelos de organización social y políticos donde no hay un cambio, donde la ética solo se simula, donde la ética se vuelve discurso, donde la ética es una ética muy occidental, ¿no? Entonces hay quien pues vislumbra en las éticas latinoamericanas quizá una posible salida, una posible luz, una posible esperanza, ¿no? Insisto, como empecé esta clase, este, al final, si ustedes están de acuerdo conmigo o no, de todas maneras tendrán que aceptar que es complementario, ¿no? O sea, es decir, que al final, pues sí se requiere tener estas otras visiones, ¿no? Estos otros pensamientos. Y espero yo, al menos en esta sesión, pues poderles incentivar un tipo de curiosidad para que vayan y busquen y lean y vean, ¿no? ¿Qué más hay atrás de esto, ¿no? Yo al final, pues este diplomado de alguna forma está construido como una especie de presentación de claves o herramientas de trabajo, ¿no? No es un diplomado que es, ¿cómo se decir?, totalizante, ¿no? O sea, que si tú tomas el diplomado y ya sabes todo lo que tienes que saber sobre eso. No, es un diplomado que está planteado para generar curiosidad, para generar acercamiento a esos temas distintos y diferentes, ¿no? Hola, Hazael. Entonces, y uno de esos temas justo es este, ¿no? Las éticas latinoamericanas. Entonces, pues espero que a partir, digamos, de estos planteamientos, ustedes puedan acercarse a estas pensadoras y a estos pensadores, ¿no? Que son sumamente interesantes por estos planteamientos que estoy comentando, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Algo que quieran decir? Estaría bien. Igual para... así, digo, un comentario que sería interesante es si había escuchado a alguno de esos autores, si había leído algo, si tenía noticia de esto, o incluso no sabía nada, ¿no? Yo imagino que sí tenían alguna idea, ¿no? Pero, a ver, cuéntenme. ¿Habían escuchado de Dussel, por ejemplo? De estas filosofías latinoamericanas. ¿Qué otros elementos podríamos añadir a toda esta idea, ¿no? De la latinoamericanidad, ¿no? Yo dije unos bien interesantes, me parece, ¿no? O sea, esto de la colaboración, la solidaridad, trabajar por los marginados, este elemento crítico, este elemento decolonizador, este elemento, y quizá unos elementos culturales más complejos, pero también antropológicamente interesantes. Ah, dice Fernando, ¿no? Ah, excelente, Fernando, muchas gracias. Gracias. Nostalgia, ¿no? Nostalgia, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a tomar, por ejemplo, el consejo de esta filósofa argentina que nos dice que quizá en Juan Rulfo pudiéramos encontrar algunos elementos idiosincráticos de nuestras éticas latinoamericanas, ¿no? Si ya leyeron ustedes Pedro Páramo, pues encontrarán, por ejemplo, esta nostalgia muy presente, ¿no? Es decir, esto que en el laberinto de la soledad Paz lo llama, pues esto, la rajada, ¿no? Este trauma del encuentro de hipotéticamente nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Nacidos de un acto de violencia y entonces cargando esta nostalgia, que al final Batra dice es una jaula, ¿no? Una jaula de la que se puede escapar, pero finalmente esta idea de estar tan lejos de Dios y tan cerca de nuestros enemigos, ¿no? Concretamente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, todos estos elementos un poco como de ser una sociedad sufridora, diría yo, ¿no? Sufridora, y entonces es una ética a veces chantajista, bueno, o sea, decir, no una ética, ¿no? Me estaría contradiciendo, ¿no? Sino más bien
Es una cultura que es en algún momento masoquista, en algún momento chantajista, incluso, aunque nos duela mucho, en algún momento hasta sádica, ¿no? Porque esa relación con el dolor es complicada, ¿no? Y Latinoamérica, desgraciadamente, pues es un espacio de guerras civiles, de golpes de Estado, de desaparecidos, de dictaduras, de autoritarismo, ¿no? De militarización, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, bueno, pues han influido en regímenes, pues, vamos a decirlo así, poco democráticos, ¿no? Poco colaborativos. Y entonces, pues, a partir, por ejemplo, decía yo, ¿no? De esta explicación en Pedro Páramo, ¿no? Que, que, que pues es un lugar desolado, es un lugar donde la gente no sabe si está muerta o está viva, ¿no? Con esta especie de sino, ¿no? De sensación de despojo, de sensación de aridez. Cuando uno lee a Rousseau siente esta sensación, ¿no? Pues incluso hasta, no sé si todo eso se relaciona con nuestras guerras, ¿no? De quemazón, ¿no? De olor a quemado. Pasaba tal grupo y despojaba, quemaba, arrasaba, destruía, ¿no? Y entonces como esta sensación de orfandad, pero también esta idea como de ensimismamiento, no sé cómo llamarlo, o sea, decir, mejor no salgas, no te quejes, no hables, alíñate, sométete, ¿no? Apoquina, pechuga, ¿no? Todas estas expresiones, ¿no? Que me parece están en todo Latinoamérica. Entonces, la ética latinoamericana o las éticas latinoamericanas, si se leen como emancipación, entonces también se leen como, como despertar, como exigencia, como lucha social, ¿no? Como lucha social. Y eso lo vamos a encontrar ahí. Entonces, llevado al plano electoral es interesantísimo, porque entonces las éticas latinoamericanas fomentarían mucho la participación política, la escucha activa de los demás, la congregación en grupos, el fortalecimiento de lo colectivo y de lo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, claro, y uno podría casi asociar todo esto a una democracia participativa, ¿no? A una democracia, ahí dicen, directa, pero bueno, eso solo es posible quizá en un terreno muy comunitario, pues eso, con mucha identidad. Y para nosotros, bueno, pues al menos empezar a ensayar o jugar con estas figuras de la democracia participativa. Y ya en la justicia, pues una justicia mucho más horizontal, una administración de justicia o un sistema electoral mucho más ciudadano. Por ahí siempre me dicen, es que hubo una reforma y hubo una ciudadanización y para eso están los institutos electorales locales y esa ciudadanización es latente. Tú no puedes estar diciendo que las instituciones electorales no están ciudadanizadas, pero justo esa es la ética, o sea, decir, el tema es que esto es de siempre, ¿no? Tienes que estar revisando constantemente que esos procesos de ciudadanización se sigan instaurando por el ADN que tenemos, ¿no? Por la tentación autoritaria que tenemos, por el culto a la imagen que tenemos, ¿no? Entonces, por todo eso necesitamos estar siempre como generando esta autocrítica y esta reflexión, y eso es la ética, ¿no? O sea, la ética es decir, pues no hay que descuidarnos, hay que seguir ciudadanizando en los partidos políticos, en los institutos electorales, en los tribunales electorales, porque siempre se corre el riesgo que entonces venga una persona de un golpe en la mesa y tire pues todos estos esfuerzos por hacer un trabajo mucho más horizontal y humano y entonces genera pues eso, una labor mucho más basada en comandos, en estructura, ¿no? Y no justamente en los elementos humanos, ¿no? Ahí podríamos encontrar otro elemento que quizá nos pesa mucho en nuestra idiosincrasia, que es la desconfianza. Digamos,
como comencé diciendo, ¿no? No sé, quizá incluso fomentada por el propio relato, ¿no? Fíjense que ahorita estoy a punto de denunciar un concepto que podría ser útil a nivel epistemológico. Hay como una leyenda negra de lo latinoamericano, ¿no? O sea, como que el latinoamericano es flojo, el latinoamericano es apático, el latinoamericano es borracho, es fiestero, emocional, ¿no? O sea, todas estas cosas. Entonces, al final, performativas, ¿no? Porque entonces, sí, estamos condenados a esto, no podemos salir, no podemos ser rectos, no podemos ser éticos, no podemos comportarnos de acuerdo a los parámetros de lo justo, de lo correcto, ¿no? Estamos condenados a la trampa, estamos condenados a la mentira, ¿no? Estamos condenados al salvajismo, ¿no? Entonces, no sé si esa es una justo leyenda negra. Yo, por obvias razones, creo que esta leyenda es trascendible, ¿no? O sea, si podemos perfectamente ir más allá de esta explicación, de esta narrativa, y asumir y tomar el control de nuestros destinos, ¿no? Entiendo que también esto se ha vuelto un cliché, ¿no? O sea, decir, México podría ser potencia del mundo, ¿no? México está mal administrado, México tiene bastante materia humana creativa y podría hacer bien las cosas, pero todo es mental, ¿no? O sea, todo, y yo digo, por lo que ya he estado comentando, que no todo es mental, o sea, o sí es mental, pero no es porque nosotros nos sigamos haciendo esa idea, ¿no? Sino porque de alguna manera es impuesta, ¿no? O sea, también es impuesta, está formulada desde siempre. Y por eso es que entonces seguimos atiborrando y atestando los cursos de posgrado europeos, españoles, porque no creemos en nosotros, ¿no? Porque queremos y por eso compramos cualquier modelo que nos vienen a vender, lo compramos, ¿no? Porque no nos creemos capaces. Entonces, si las éticas latinoamericanas son éticas de la liberación, son éticas de la emancipación, pues están pensadas para eso, para liberarnos de todos estos complejos, como los podría uno denominar a partir del laberinto de la soledad, como todos estos pesos muertos, como todas estas imposiciones que nos impiden avanzar y que nos impiden creer y crear, ¿no? Creer nosotros mismos y crear a partir de nuestra pues, propia idiosincrasia, de nuestra propia cultura, ¿no? Y eso también resulta paradójico porque constantemente estamos diciendo la cultura mexicana, concretamente la cultura latinoamericana es rica, es generosa, es amplia, es variada, es plural, pero se queda ahí, ¿no? Se queda ahí encerrada y muchas veces pues este aspiracionismo, toda esta cuestión, pues incluso este clasismo, racismo, ¿no? Nos lleva a despreciar todo eso y dejarlo como en una especie de, como decía yo, de segundo plano, ¿no? O de segunda calidad. Entonces, estas éticas latinoamericanas también como tomar conciencia de lo nuestro y empezar a enamorarnos de lo nuestro, ¿no? Empezar y no solo a un nivel superfluo, ¿no? O sea, de cuando juega la selección ponerte una camiseta verde o cuando llega estos meses comer chiles en nogada, ¿no? O 1 y 2 de noviembre festejarle a los muertos. No, o sea, algo más, no sé si se entienda, ¿no? O sea, algo que nos permita reconocernos, ¿no? O sea, volvernos a conocer, reconocernos. Entonces ahí yo creo que las éticas latinoamericanas juegan un papel fundamental, fundamental, ¿no? En general, las filosofías latinoamericanas, el pensamiento latinoamericano, ¿no? Y toda una disputa o debate sobre eso, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Que no tendría la característica de filosofía y ni de ética, porque son conceptos occidentales, ¿no? Entonces, a lo que podríamos esperar es a pensamiento latinoamericano. Hasta en eso nos condicionan, hasta en eso nos atan, ¿no?
¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Algo que nos colabore, que nos quieran compartir? ¿Ya, ya leyeron ustedes a Pedro Páramo? ¿Es ahí? ¿Tú has leído a Rulfo? Fernando, David, ¿han leído a Rulfo? El laberinto de la soledad, de Paz, La jaula de la nostalgia de Barra, ¿no? Algunos de estos textos, sería interesante, ¿no? Incluso hasta empezar por algo sencillo, ¿no? Cuentos. Siempre recomiendo un cuento que me parece muy emblemático para esto que estoy diciendo, que es eh, eh, La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez. Cuentito cortito. Entonces, fíjense a lo que les voy a invitar esta noche, ¿no? A que abramos la literatura latinoamericana, la literatura mexicana, literatura, cuentos, poesía, novela, para entender nuestra ética, ¿no? Ética y literatura, de Masasazo. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Pues casi, así como que nos lo llevamos de tarea. ¿No? Y entonces eso nos va a llevar, nos va a formar más la cabeza para entender procesos tan complejos como incluso el de la casa de los famosos, ¿no? Que justo escribí hoy sobre ese tema, si les interesa en Axis, ¿no? Sobre, pues, todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo popular? ¿Por qué nos fascinamos por algunas figuras? ¿Por qué tenemos el poder de convocatoria y de reunirnos y de hacer cosas tremendas? A veces, no sé, o sea, siempre tenemos, así como pues les dije que tenemos cosas muy negativas, también positivas, siempre tenemos esta idea que creo que también es performativa de la solidaridad, ¿no? Terremoto, ahí estamos, ¿no? Algún fenómeno natural, una catástrofe, nos unimos, ayudamos, apoyamos, salimos, ¿no? ¿Por qué solo en esos momentos? ¿Por qué no hacer, no, esta parte como contradictoria de México, ¿no? Esta parte contradictoria que creo que también es aplicable a Latinoamérica, pero contradictoria porque somos el país de tu casa es mi casa, pero también somos el país pues del mayor número de muertes violentas, ¿no? Sin estar en una guerra. Entonces, complejo, difícil, pero bueno. Entonces, ¿algo que quieran agregar? ¿Todo bien? ¿Nada más? Muy bien. Bueno, pues yo lo voy a dejar hasta aquí. ¿Sí? Julio, ¿quería decir algo? No, maestro, todo bien, todo bien. Ok, se llevan tarea. Espero verles de nuevo, creo que sí, en este diplomado en ética. Me dio mucho gusto poder compartir este espacio esta tarde-noche. Les deseo un feliz fin de semana y una agradable velada. Hasta luego, gracias. Maestro, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Igual, Ken, gracias. Bye. Gracias, doctor. Gracias.